Continuación, comentario capítulo 1. Los descendientes de Adán. Otra cosa que hay que considerar en la enseñanza que podemos aprender de estas genealogías. Recuerde que Mateo comparte de estas genealogías con respecto a los antepasados de Jesús. Muchos de sus antepasados eran piadosos, como veremos a continuación. Por lo tanto, estas genealogías nos muestran también el plan divino de Dios para la salvación. También muestra que la humanidad está dividida solo en dos grupos. Uno, la descendencia piadosa o los verdaderos creyentes. Dos, la descendencia impía. Estos dos grupos los podemos ver también en estas genealogías. Vimos que Abel presentó un cordero como ofrenda a Dios. Esa ofrenda o sacrificio también era sustituto de muerte para el pecado y por consiguiente representaba a Jesús en su crucifixión. Así que todo concuerda, y es más, Génesis 4 dice que con el nacimiento de Enos, hijo de Set, los hombres, es decir, la descendencia de Set, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Recuerde que en palabras simples el nombre de Jehová significa el Eterno, por lo cual invocaban al Dios eterno, único y verdadero. Todo es demostración de que esa era la descendencia piadosa de Adán, que se corrompió cuando tomaron mujeres de la descendencia de Caín, las que en Génesis capítulo 6 se les nombra como hijas de los hombres, hijos de Caín. Esto lo explicamos también en Génesis capítulo 6. En esta descendencia piadosa tenemos el más conocido que es Enoc, el que fue llevado vivo al cielo, que vimos que representa a los que serán arrebatados antes de comenzar la gran tribulación, y a Noé, que fue el sobreviviente junto con sus hijos del diluvio y que representa a los que sean salvos en la gran tribulación. Comparemos con Joel capítulo 2, versículos 31 y 32. 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mateo 24, 13 al 14. 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Veamos también en Marcos capítulo 13, versículo 3 al 14. 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no puede estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. En esos versículos podemos ver claramente que cuando Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo, no se refiere a nosotros, se refiere a los que serán salvos en la gran tribulación, cuando Jesús venga a la tierra y reine por 1000 años. Como he dicho antes, el error que cometen muchas iglesias evangélicas al tratar de entender la Biblia
es que solo toman una palabra, una frase o una oración de un versículo para entender la Biblia y no toman el contexto del versículo. Como acá hemos visto, más de un versículo del contexto para demostrar cómo se debe interpretar la Biblia. También tomamos varios textos de diferentes libros de la Biblia, porque la Biblia tiene que estar unida entre sí para poder interpretarla y entenderla. En la Biblia no puede haber contradicciones, y cuando vemos alguna contradicción o una aparente contradicción, debemos tratar de acomodar la interpretación para llegar a la interpretación correcta de toda la Biblia. Como en el ejemplo que acabamos de ver, si nosotros solamente leemos la parte donde Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin será salvo, como hacen otras iglesias, se va a malinterpretar. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el resto del texto bíblico y lo que dice la Biblia en su conjunto acerca de ese tema. Los que estudiamos la Biblia sabemos que la salvación no es por perseverar, sino que es por la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, y que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo que se nos da y que no merecemos, porque somos pecadores. Y si no merecemos lo que se nos da porque somos pecadores, entonces tampoco podemos merecer retener esa salvación por medio de las obras. Como dijo claramente Pablo, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y decir que tenemos que perseverar para ser salvos, es decir, que tenemos que ser salvos por obras. Por lo tanto, decir que tenemos que perseverar para ser salvos, estamos contradiciendo lo que dice la Biblia acerca de que la salvación es por gracia, ya que Pablo también dice que si es por gracia no puede ser por obras, y si es por obras entonces no puede ser por gracia. Por lo tanto, si es por gracia, la salvación no se merece, y por lo tanto tampoco podemos perderla, ya que no se logra perseverando, es decir, no se logra la salvación perseverando, porque la salvación es por fe. Volviendo a la descendencia, podemos decir que Noé y sus hijos fueron los últimos que quedaron de la descendencia piadosa de Seth después del diluvio. Canaán fue hijo de Cam. Cam fue hijo de Noé. Por el pecado de inmoralidad de Cam, al hablar a otros de la desnudez de su padre, Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam. No maldijo a Cam directamente. ¿Por qué no a Cam y sí a Canaán? Porque la maldición era una profecía que la descendencia de Canaán
iba a ser sierva de la descendencia de Sem. Y eso se cumplió a partir de la conquista de Israel, de la tierra prometida. En tiempos del Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos Palestina en ese tiempo llamaban Canaán, porque los descendientes de Canaán, y quizás con él incluido, fueron los que poblaron la tierra que hoy es de Israel nuevamente. El otro motivo por el cual Canaán recibió la maldición de su padre es porque en el Antiguo Testamento frecuentemente Dios maldice a los hijos como una extensión no solo por el pecado del padre, sino del juicio a los pecados de sus hijos. Por eso que la Biblia también dice que la maldición es sobre la tercera y cuarta generación, es decir, los pecados de los padres se traspasa a los hijos por la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. También vemos que Nimrod fue bisnieto de Noé, por parte de Cus, hijo de Cam. Nimrod, el cazador poderoso. Capítulo 1, versículo 10. La referencia es a Génesis capítulo 10, versículos 8 y 10. La palabra cazador lleva la connotación de cazar personas, no la cacería de animales. Y la palabra vigoroso puede estar haciendo referencia a que él era gigante, es decir, como dice en capítulo 6 de Génesis, los gigantes existían antes del diluvio y probablemente antes de Noé. No sabemos exactamente cuándo los seres humanos empezaron a engendrar personas que eran grandes de estatura, es decir, gigantes. Pero por Génesis capítulo 6 sabemos que desde el principio pudieron haber gigantes, es decir, descendientes de Adán, antes del diluvio. Nimrod fue un rebelde que desafió a Dios y estableció el tristemente famoso reino de Babilonia, que comenzó en la Torre de Babel. Después que los hijos de Noé empezaron a llenar de nuevo la tierra, no llevó mucho tiempo para que sus descendientes se volvieran contra el Señor. La lección del diluvio no penetró muy profundo.